Ven, divina voluntad, a dar este testimonio en mí. Ven a respirar y hablar en mí y que todo sea para tu honra y gloria. Amén. ¿Qué tal, hermano Arturo? Gracias por esta oportunidad que me da de compartir este testimonio y le doy la bienvenida a todos los que me escuchan. Mi nombre es Olga y vivo en Guatemala. Bien. De pequeña, a los 6 años aproximadamente, recuerdo que yo soñaba a Jesús. Una vez recuerdo que soñé su sagrada cabeza coronada de espinas y me senté en mi cama impresionada y pensé y me dije, soñé a Jesús, yo estaba emocionada y me quedé recordando claramente ese sueño tan hermoso que tuve a mis 6 años. Después, al siguiente año, yo tenía 7 años. Por razones de trabajo, mis papás me llevaron un tiempo a vivir con mis abuelos maternos y mi abuelita recuerdo que era muy devota del Santo Rosario y éramos 4 primos, 2 hombres y 2 mujeres, pero la abuelita no nos dejaba dormir sin antes rezar el rosario y esto duró como 1 año aproximadamente. Cuando regreso a vivir con mis papás, ellos no rezaban el rosario. Mi papá me enseñó a rezar oraciones a Jesús, al ángel de la guarda, el Padre Nuestro, por lo que fui creciendo sin esta devoción. Con el tiempo, pues, cuando falleció el abuelo paterno, en sus papeles vi un trifoliar con la foto de la Virgen María. Indicaba la importancia de rezar el rosario. Lo leí y me motivó mucho a rezar el rosario. Mi abuela paterna, la esposa de mi abuelito, recuerdo que en ese entonces ya tenía como 2 años de fallecida y pensé hacerle la novena con el rosario. Y bueno, pues le recé 9 días y justo al finalizar el último día de la novena, la sueño. Soñé que en una esquina de la sala de mi casa, en el techo, había un agujero y se veía el cielo. Luego aparecen unas gradas que vienen del cielo y se iluminan esas gradas. Y luego viene bajando mi abuelita con unas llaves en su mano derecha. Venía más joven, más bien limpia, y traía en su mano las llaves y se me queda viendo, nos vimos y desperté. A mí, en lo personal, pues me costaba mucho rezar el rosario. Lo sentía muy largo, cansado y aburrido. Aún así, recuerdo que hacía la lucha por rezarlo diariamente y un día lo rezaba, otro día no, y así pasé durante 1 mes hasta que dejé de rezarlo. Y cuando ya no lo recé, soñé que subía unas gradas y en medio de las gradas estaba una imagen de la Virgen de Fátima. Y tenía una mirada tan viva como que no hubiera sido una imagen, sino la Virgen en persona, que me veía con tristeza y a la vez a través de su mirada me preguntaba, ¿por qué ya no continuaste rezando el rosario? Y desperté y me sentí mal porque me puse a pensar, ¿qué querrá decir mi madre? Pero a la vez ya sabía que ella me estaba interrogando, me estaba preguntando el porqué de mi falta de fidelidad hacia ella. Le pedí su ayuda y le dije que me ayudara a rezarlo porque yo sola no podía. Ya lo había intentado muchísimas veces y me resultaba muy difícil. Nuestra madre pues se ha manifestado muchas veces, especialmente en estos tiempos, en relación a sus mensajes. Pues recuerdo en otra ocasión soñé que estaba en una playa con mi papá y se oían las olas del mar
y de pronto se oscureció. Nosotros íbamos saliendo de la playa con mi papá cuando comenzó a relampaguear. Y vi hacia el cielo, y en otro relámpago se formó una como rueda de luz y aparece la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y yo emocionada la señalo y le digo a mi papá, mire, ahí está la Virgen. Y la Virgen se movía como tirando algo hacia la tierra. Se agachaba, se levantaba, y ella sufría mucho, lloraba y sollozaba. Y no sé cómo, pero sin hablar, ella dijo llorando, si la humanidad no se convierte, vendrá un gran castigo a la tierra. Y me dio la impresión de que era un gran terremoto. Y se comenzaron a oír más fuertes los estruendos del mar y desperté. Y a la fecha recuerdo ese sueño. En otra ocasión, por ignorancia, recuerdo que fui a que me leyeran unas cartas. La señora, pues, era de las personas que leen las cartas y dicen cosas, ¿verdad?, que no son de Dios. Y algo pasó ahí, pues es algo espiritual, uno no se da cuenta. Porque yo miraba después a mi papá que leía la Biblia y yo quería leerla, pero no podía. Recuerdo que yo veía a mi papá y decía, dichoso que puede leer la Biblia. Y yo tomaba la Biblia, la abría, la leía un parrafito, la cerraba nuevamente y la dejaba. Había algo que no me permitía leerla, pero en el fondo quería leerla y no podía. No sabía por qué. Y como Dios es tan misericordioso, por su gran misericordia, fui una semana a unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es un retiro de silencio, meditación y oración. Es un retiro en donde uno está a solas con Jesús y con uno mismo. Recuerdo que a media semana soñé el cuarto donde me quedé a dormir. Soñé que estaba durmiendo y que me dio una tos tan fuerte y cada vez que tosía veía una nube que salía de mí y dentro de esa nube salió una niña rubia que expulsé cuando tosí fuerte. Y al despertar vi que estaba en el mismo lugar acostada y en el mismo cuarto y sentí un olor nauseabundo y la seguridad de que Dios me había liberado de algo. No sabía de qué, pero me sentía liberada y feliz. Y después del retiro, al llegar a mi casa, ya podía leer la Biblia sin problemas. Y también comencé a ir a misa diaria, me iba antes del trabajo y también a adorar al Santísimo. Y hasta hoy no dejo de rezar el Santo Rosario. Cuando vamos a esos lugares, pues, a que nos lean las cartas, nos contaminamos y perdemos el gusto por las cosas de Dios, por las cosas santas. No nos dejemos engañar por el enemigo, pues tenemos un Dios fiel que está vivo. Él nos ama y nos ayuda. Dios ahora está llamando a que nos consagremos a la preciosísima sangre para protegernos del enemigo de nuestra alma. Bien, ¿recuerdan que les comenté que le pedí a nuestra madre que me ayudara a rezar el rosario? Pues ella nos escucha y siempre, siempre nos ayuda, porque a partir de esa petición, ella me inspiró y continué esforzándome a rezarlo y leí más acerca de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y él decía que al orar había que meterse en la escena con los 5 sentidos. Y bueno, pues esto me ayudó muchísimo. Y San Ignacio explica que al usar nuestros 5 sentidos en la oración, tenemos que ver el lugar, sentir la presencia de las personas, sentir el olor del lugar, escuchar lo que dicen y participar en la escena
o en el misterio que estamos contemplando. Por ejemplo, como bien sabemos, al rezar el Santo Rosario cada día se contempla un misterio y que los días viernes se contemplan los misterios dolorosos. Entonces, en el primer misterio doloroso, contemplo a Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Y cómo aplico mis 5 sentidos en este misterio? Por ejemplo, me imagino y siento que estoy en el huerto de Getsemaní. Veo el lugar solitario, siento el frío que hay en ese lugar, escucho el canto de los grillos, veo a Jesús en ese huerto oscuro y siento su presencia y lo veo sudando gruesas gotas de abundante sangre que caen sobre la piedra en donde Jesús está orando. Y me acerco a Jesús, lo veo llorando amargamente, escucho su llanto y lo acompaño, lo consuelo y con un paño le limpio las gotas de sangre que corren por su rostro. Y bien, esto es usar los 5 sentidos. Y eso es contemplar, es meterse en la escena, es vivir junto a Jesús lo que está sufriendo. Y de esta forma pues comencé a hacer el rosario contemplativo y así poco a poco comencé a sentir gusto al rezarlo. Y ya no lo sentía largo ni aburrido, sino que ahora más bien lo sentía que era un deleite. Al igual que cuando vamos a la iglesia, a misa, ¿verdad? Ya es un deleite. Hay muchísimas promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo a Bernabé Noboye para el que lo acompañe los jueves en la hora de Getsemaní, de 11 p.m. a 3 a.m., o al menos una hora dentro de estas 3 horas. Y el 20 de julio de 1998 Jesús le dice a Bernabé Noboye, el enemigo se aproxima rápidamente, despiértense, velen y oren para que no caigan en tentación. Hijos míos, vengan, síganme. Cualquiera que haga la hora de Getsemaní nunca caerá durante las pruebas. Ustedes siempre serán llenados con poder y serán valientes en estos días impíos y malvados. Recuerda que Jesús está vivo, creámosle y confiemos en Él. Estos son los mensajes que nuestro amado le da a sus siervos, mensajes con poder. En un tiempo atrás, pues yo trabajé en un lugar muy, muy estresante y a la vez, pues estudiaba y recuerdo que llegaba a mi casa tipo 10 de la noche y en esa ocasión estaba muy agotada, muy cansada, muy estresada, me sentía muy, muy mal. Y esa noche, perdón, llegué a la casa y me fui a tirar a la cama directamente, con todo y zapatos. Me fui quitando los zapatos con el otro pie, ¿verdad? Porque ya no sentía ni deseos de levantarme, ni de moverme, ni nada. Me quedé así tal, inmóvil, solo pensando. Recuerdo que yo solo pensaba y decía, Dios mío, perdóname porque hoy sí no tengo ganas de rezar. Perdóname, mi Jesús. Y en la mente me puse a hablar con Dios, porque no tenía ganas de moverme ni de hablar, pero no sabía que ya estaba orando, porque orar es hablar con Dios. Santa Teresa decía, orar es hablar con el que sabemos que tanto nos ama. Y recuerdo que en mi oración le decía a Jesús, gracias Jesús por compartirme un pedacito de tu cruz. Te ofrezco este agotamiento unido a tu dolorosa pasión para reparar mis pecados y los pecados del mundo entero. Y así, y al rato que ya me sentía un poco descansada,
ya tuve un poquito más de aliento y logré hacerme a un lado. Y como tenía tanto frío, jalé como pude el poncho. Y recuerdo que el poncho me quedó al hombro y ahí lo dejé. Y pensé, bueno, quisiera jalármelo hasta el cuello porque tengo mucho frío. Y bien, como al minuto, ¿cuál fue mi sorpresa? Yo solo estaba con los ojos cerrados y comencé a sentir la presencia de Jesús, pero con la ternura de una madre. Y sentí que me jalaron el poncho hasta el cuello y pensé, no es posible, no es posible, es tan maravilloso, siento algo lindo. ¿Será que de veras me jalaron el poncho o es idea mía? Bueno, yo estaba maquinando eso en mi mente y dije, con el pensamiento me dije, o sea, pensé, voy a sacar la mano para ver si esto es cierto. Y luego pensé, no, mejor no, porque se va a terminar este encanto. Y la verdad me siento en el cielo. Como una madre, me comenzaron a meter alrededor de mi cuerpo, alrededor de todo mi cuerpo el poncho, para que no sintiera frío. Y al rato sentía que estaba como en 1 metro sobre la cama, como en el aire, suspendida. Sentía que alguien me arrullaba y sentía que estaba en los brazos de Jesús. Y sentía algo hermoso y pensaba, qué hermoso, no quiero que esto termine. No sé cómo explicarlo, la verdad fue increíble. Y es que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos que Él está. A veces pensamos que Él se esconde o que no nos escucha, y Él nos escucha más de lo que creemos. El 30 de julio de 1999, Jesús le dice a Bernabé Noboye, sean sabios en seguir el camino desértico, carguen su cruz y síganme. Amen su cruz, soporten todos los dolores para mi consuelo y en reparación por los pecados. Bien, hace aproximadamente 2 años me consagré a Jesús por María y hace menos de 1 año soñé que íbamos en una fila tras la Santísima Virgen María. Ella era la capitana, iba al frente dirigiendo a su pueblo. Ella iba vestida de soldado con falda larga y blusa manga larga y un velo blanco. Durante el sueño, pues me tropecé y ella, a pesar de que iba hasta adelante, vio hacia un lado en el momento que tropecé y supo que me tropecé e inmediatamente levantó su mano derecha y apareció un gran ángel quien me tiró al lazo. Me tiró un lazo. Me agarré del lazo y el ángel me levantó. El lazo, según los sueños de San Juan Bosco, le fue revelado que era el Santo Rosario. Pues tengamos fe, creamos con firmeza que nuestra Madre, la Virgen María, está pendiente de cada uno de nosotros. Y si nos consagramos, pasamos a formar parte de su pueblo. Ella nos cuida con verdadero amor como una verdadera madre, porque Dios nos la puso como madre. Dios nos puso a su cuidado. El 1 de enero de 1999, Jesús a Bernabé le dice, cuando la hora de la gran sequedad llegue, sus corazones estarán llenos de gozo. Muchos estarán en gran confusión, pero en ustedes mi paz permanecerá eternamente. Estas promesas para los consagrados, para los que lo acompañan en la hora de Getsemaní. Así pues, hermanos, los invito a que nos consagremos a la preciosísima sangre de nuestro amado Jesucristo. También hay muchas promesas a los que
rezan el Getsemaní, a los que le consuelan. Dios tiene grandes regalos para nosotros si hacemos esto. Dios nos quiere salvar a todos. Él nos ama a todos por igual. No lo rechacemos, Dios nos quiere hacer felices aquí y en la otra vida. Bien, y con esto termino y muchísimas gracias por escucharme. Dios les bendice.